Qué noticia más chocante, ¿no? Hola chicos, pues sí, supongo que ya habéis oído o ya habéis visto la noticia que Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, ha sido asesinado, lo han matado. Sí, bueno, es una noticia muy sorprendente, claro, sobre todo viniendo de Japón. Y vi la noticia cuando todavía no se sabía si había muerto o no. Todavía no habían anunciado su muerte, solamente que le habían disparado. Y sí, vi la noticia y me puse en contacto con amigos de Japón y tal, y estábamos muy sorprendidos, ¿no? Y bueno, os voy a explicar un poco quién era Shinzo Abe y la noticia, qué es lo que ha pasado. Y Shinzo Abe fue eso, fue primer ministro hasta 2020, hasta hace solamente un par de años, cuando se retiró, dejó el puesto por problemas de salud. Él dijo que por problemas de salud. Ha tenido el mandato más largo de cualquier presidente, de cualquier primer ministro de Japón. Este último mandato de 8 años y anteriormente, ya había sido primer ministro durante 2 años, ¿vale? Entonces, lo han atacado cuando estaba en la calle dando un discurso. Estaba dando un discurso político apoyando a otra persona de su partido político en Nara. Nara es una ciudad cerca de Osaka, en la zona de Kansai, de Japón. Y sí, le ha disparado un hombre con una escopeta casera, con un arma casera que se ha fabricado él mismo, que le han encontrado en su ordenador, historial del navegador, que ha buscado maneras para construir armas caseras, para construir bombas caseras. Y en el piso de ese hombre han encontrado más armas y bombas caseras. Entonces, sí, lo ha atacado en ese evento. En el evento había poca seguridad, había muy poca seguridad, que es algo común, es algo normal en Japón, porque no suelen haber este tipo de incidentes, hay muy poca violencia en Japón. Entonces, parece que el arma que llevaba el atacante tenía 2 disparos, disparó una vez y le dio en el cuello a Abe y parece ser que se giró para mirar de dónde venía el disparo y entonces le dio en el corazón y parece que esa es la principal razón por la que se murió. Entonces, la primera noticia fue que había tenido una parada cardiorrespiratoria, una parada del corazón y de la respiración, ¿no? Aunque parece que en Japón es común decir eso antes de que se confirme 100% que la persona ha muerto, ¿no? Antes de que un doctor lo confirme. Entonces, ahí mismo, justo después de los disparos, detuvieron al agresor, detuvieron al atacante y lo llevaron a la policía. En la policía él confesó, él no intentó huir, no negó que fuese culpable, él confesó lo que había hecho y él ha dicho que ha atacado a Abe porque Abe estaba ayudando a promover un grupo religioso en Japón, una religión, y esta persona, el atacante, odia a esta religión porque esta religión le había sacado el dinero a su madre, le había lavado el cerebro a su madre y había hecho que su madre perdiese todos sus ahorros, que se quedase en la bancarrota, sin dinero. Supongo, me imagino, que van a haber muchas teorías de la conspiración, porque en este caso, cuando mueren personas importantes, siempre hay alguna teoría de la conspiración. En este caso, además, el día siguiente de la muerte de Abe había elecciones en Japón. Eran las elecciones de la Cámara de Consejeros. La Cámara de Consejeros es la cámara alta del gobierno de Japón. Es como el Senado, ¿no? Y su partido ganó. El partido de Abe ganó estas elecciones.
Esto, bueno, una razón más para que haya teorías de la conspiración, pero yo creo que es poco probable cualquier tipo de conspiración. El hombre que le disparó vivía cerca de donde sucedió el evento. El evento lo programaron el día antes, justo el día antes. Entonces hubiese sido difícil de preparar algún tipo de conspiración. El atacante, él confesó que el día antes, justo el día antes, había intentado ya matar a Abe en otro evento diferente, pero que no lo había conseguido. Y bueno, después eso, la policía fue al piso del atacante, encontraron más armas caseras, encontraron bombas caseras. En el historial de internet vieron que había buscado información en internet sobre cómo fabricarlas. Y bueno, y este hombre también no tenía antecedentes, no tenía ningún antecedente, no lo habían juzgado antes por ningún crimen. Y además, la persona que ha muerto ya no era primer ministro en ese momento, ya no era quizá un objetivo tan importante como podría haber sido antes, cuando todavía era primer ministro. Entonces, sí, en Japón hay muy pocos crímenes violentos, por eso esta noticia también es más sorprendente, pero también eso hace que haya menos seguridad. En el evento había poca seguridad. Muchas veces la policía en Japón ni siquiera lleva pistola, ni siquiera llevan armas. Y es la primera vez desde los tiempos del Imperio japonés, de la Segunda Guerra Mundial y tal, es la primera vez que muere un político que es o que ha sido primer ministro. No tanto durante el Imperio japonés. Durante el Imperio japonés sí que era algo bastante normal. Matarse entre ellos, los políticos que tenían diferentes opiniones, era básicamente la forma de hacer política en ese tiempo. Pero desde entonces no ha sido algo común. Entonces, ¿quién era Abe? Abe era un político de derechas, era un político nacionalista, bastantes de sus políticas son nacionalistas, y durante su mandato, cuando era primer ministro, tuvo algunas controversias, tomó algunas medidas que fueron criticadas por unos y bueno, aplaudidas o alabadas por otros, ¿no? Un ejemplo es reducir los límites de las fuerzas de autodefensa de Japón. Japón tiene un ejército, más o menos, pero que no lo llaman ejército, lo llaman fuerzas de autodefensa, porque después del fin de la Segunda Guerra Mundial, desde que se firmó la paz con Estados Unidos impuso una nueva constitución y en la constitución se dice que Japón no puede tener un ejército. Sí que tienen las fuerzas de autodefensa, pero están prohibidos de salir fuera del territorio de Japón, de ir a ayudar a aliados de Japón. Hay como bastantes reglas, ¿no? Y una cosa que hizo Abe fue eliminar algunas de estas reglas, cambiar algunas de las reglas para dar más roles y ponerle menos límites a las fuerzas de autodefensa. Y luego ha tenido también problemas con Corea, con China. Primero negó los crímenes, algunos crímenes que los japoneses habían cometido en Corea durante la Segunda Guerra Mundial y empeoró las relaciones con Corea y en general se le consideraba como un revisionista histórico, como alguien que no aceptaba la historia como se había explicado hasta entonces y quería explicar la historia, cambiar un poco la historia para que fuera más favorable a Japón. Aunque unos años más tarde sí que admitió esos crímenes que Japón había cometido en Corea. Aunque, a pesar de que tuviese críticos, su asesinato se ha recibido de manera negativa. Ha sido criticado casi unánimemente, casi todo el mundo, todas las figuras importantes de otros países y dentro de Japón han
condenado el ataque y el asesinato de Shinzo Abe. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado que os hable de una noticia reciente, de un suceso reciente, decídmelo y en el futuro probaremos de hacer estos vídeos más rápidos, más escritos y grabados y publicados más rápido, para poder hablar de temas de actualidad y noticias, ¿vale? Venga, hasta luego. Y no os olvidéis de visitar la web de Dreaming Spanish. Podréis ver cuántas horas, cuánto tiempo de vídeos habéis visto en total. Podréis buscar vídeos de diferentes dialectos, con español de España, español de México, de Colombia, y podréis ver vídeos de los temas que más os interesen.